Pensando un momento, ¿qué es lo que más amamos? ¿Qué es lo que más amamos? Lógicamente que siendo emocionantes y emocionándonos, se viene a la mente rápido que amamos a Jesús sobre todas las cosas, pero de eso hay que sacar todavía varias conclusiones si en realidad amamos al Señor sobre todas las cosas. Si de repente se le pidiera hacer un sacrificio a alguno de nosotros, a algún ser humano, y pensando en nosotros, en lo personal, sin volver a ver al que está al lado, y se nos pidiese que renunciáramos a algo por amor a Dios, y le dieran una lista de la siguiente manera: que abandone a sus padres por amor a Dios, no por otro interés, ¿verdad? Por estudios, por trabajo, sino por amor al Señor. O que se nos pida tal vez que vayamos a vivir a un lugar lejano, solos a trabajar para la obra del Señor. O tal vez que nos traslademos a vivir a un lugar de conflicto, como Ucrania y esos lugares de conflictos terribles, y que de repente alguien te diga: mire, tiene que irse para allá por amor al Señor. Va a dejar la familia, va a dejar todo y se va a ir para allá por amor al Señor. O tal vez irse a vivir al país más pobre del mundo y compartir esa pobreza con la gente que en realidad sufre. O que tenga que donar su casa a una obra social, esa casa que tanto nos ha costado tal vez, o que ha luchado para tenerla. O como le pasó al joven rico, ¿se acuerdan? Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¡Wow, hermano! Y tanto que nos han costado las cosas y que nos cuestan las cosas. O tal vez que haga cambios reales en su vida para el Señor. Cambios reales. No por encima, en palabras, sino cambios reales para el Señor. ¿Cuál de esas cosas nos costaría dejar más? Fíjese bien. Irse y abandonar a los padres, que vaya a un lugar lejano, que se tenga que ir a un país pobre o a un país de conflicto, o que venda su casa y lo dé a los pobres. ¿Cuál de esas cosas nos costaría más abandonar? ¿Cuáles son las cosas comunes a las que los seres humanos nos aferramos? ¿Cuáles son las cosas comunes? Hay 5, fíjese, 5 cosas a las que los seres humanos nos aferramos. Número 1, a la familia. Aferrados a la familia a veces, a las posiciones, va como dice el hermano, al dinero, ¿verdad? Lo que poseemos, las posiciones. Pero saben que también están las posesiones. El estatus social es una cosa y lo que tenemos es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Tal vez a los sueños que tenemos, las aspiraciones. Todo ser humano sueña, tiene aspiraciones. Y renunciar a esas cosas es complicado. O las relaciones con las personas que amamos, las personas que queremos. Son las 5 cosas que se dice que nos aferramos más: a la familia, a las posiciones, a las posesiones, a los sueños que tenemos, a las metas, los objetivos, y también a las relaciones interpersonales. Cuando Dios creó a la pareja en el Edén, Dios les suplió a esa pareja de miles de cosas buenas para ellos. Miles de cosas buenas para ellos. Es más, la Biblia dice que Dios hizo un jardín en el Edén. Imagínense, está el Edén y aparte hizo un jardín en el Edén para la pareja. Y le dio todo
los árboles, los frutos, la comida, todo, para que ellos pudiesen disfrutar con tranquilidad. Pero hermanos, entre todas esas cosas que Dios nos ha dado, y mírenos nosotros aquí hoy, un templo muy bonito, un edificio muy bonito, con buenas bancas, con bonito, agradable. Y no es malo tenerlos, es bueno porque son bendiciones de Dios. Y cuando usted llega a la casa, me imagino que tiene un sofá bonito, una cama bonita donde descansar, cosas bonitas, ropa bonita, cuántas cosas bonitas. Y todas esas cosas bonitas Dios nos las dio. ¿Sí? Dios nos las dio. Todo lo que usted tiene, Dios se lo dio. Todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Nos ha dado cosas maravillosas. Pero todas esas cosas, hermanos, son externas. Todas son externas. Y todas son pasajeras, van y vienen. Un día están y otro día no están. El carro un día lo tiene, otro día no lo tiene. La casa, puede que la pierda, puede que la venda, puede que no la tenga. Los muebles, todo lo que es externo es pasajero. Todo es pasajero. ¿Nos lo dio Dios? Sí, para nuestra comodidad, Dios nos lo dio. Pero dentro de nuestro corazón, Dios se dejó un lugar, se reservó un lugar dentro de nosotros, que es el lugar de Dios. Ese lugarcito dentro de nosotros es el lugar de Dios. Y la Biblia dice, dame, hijo mío, el corazón, dame la mente, como vimos aquel tema sobre el Espíritu Santo. Pero todas las cosas que Dios nos ha dado son para disfrutarlas, para vivirlas. Todas las cosas buenas que Dios nos ha dado. La palabra de Dios dice que todo don perfecto desciende de lo alto. Toda cosa buena que nos viene, viene de lo alto. Pero resulta que el grave problema de nosotros los seres humanos es que nos han gustado tanto las cosas que Dios nos ha dado, que no solamente las tenemos al lado, sino que las hemos introducido a nuestro corazón. Y el que debe estar en el corazón está expulsado del corazón. Y Apocalipsis, ustedes saben lo que dice Apocalipsis, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y por qué está afuera? ¿Por qué está afuera? ¿Por qué no está dentro donde debe estar? Si el lugar del corazón, el centro de nuestra vida, es el lugar donde Dios debería estar. Entonces, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta. Si está a la puerta, llamando significa que está ¿dónde? Afuera. Entonces, ¿qué hay adentro? Entonces, si Dios está afuera, ¿qué hay adentro? Ahora, la Biblia dice que la casa nunca está vacía, ¿verdad, hermanos? Nunca está vacía. Entonces, ¿cuál es el grave problema de nosotros los seres humanos? ¿Cuál es el problema de la humanidad? Que el lugar que Dios que reservó dentro de nosotros está siendo ocupado por cosas buenas, pero que no deberían estar dentro de nosotros. Y nos cuesta desprendernos más de esas cosas externas que desprendernos de la presencia de Dios que debe estar en nosotros. Entonces Apocalipsis presenta un cuadro, un panorama de Dios tocando la puerta. Y lógico, el que debe estar dentro de nosotros, ahora resulta que lo echamos fuera de nosotros y ahora Él viene de afuera hacia adentro a tocar la puerta para ver si entra. Y dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuándo fue expulsado Dios de ese lugar que es de él? Con el pecado. Cuando cambiamos de naturaleza, el pecado expulsó a Dios
de dentro de nosotros, de tal manera que el ser humano también se encargó de expulsarlo, y ahora resulta que buscar esa relación con Dios ahora nos ha costado mucho, porque dependemos tanto de nuestras comodidades, de nuestra vida tranquila y de nuestra vida cómoda, y la humanidad ha sacado a Dios de su corazón. De tal manera que Dios ahora dice, tiene que estar fuera, tocando a la puerta, llamando. Si alguien oye mi voz, si alguien abre, si acaso el ser humano abre, yo voy a entrar. Ese problema de nosotros, la raza humana, nos tiene en un problema grave de pecado, de separación con Dios. Ahora, hermanos, esa es una terapia que aún a los cristianos nos está costando, porque los cristianos no es que seamos desprendidos en realidad. Todavía nos cuesta desprendernos totalmente de las bendiciones, que son bendiciones, y no tenerlas dentro de nosotros en el lugar que le corresponde a Dios. Por eso nos duele desprendernos de las cosas, porque lo que es externo ahora está interno en nosotros. Ahora quiero que vayamos a un relato que se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo número 22, muy conocido. Pero quise dar esa introducción para entender lo que va a suceder ahora en este relato. Génesis capítulo número 22. Y los versículos 1 en adelante. Capítulo 22, versículo 1 en adelante. Un gran relato que conocemos muy bien, pero que quiero sacar por lo menos 3 lecciones extraordinarias de lo que sucedió en la vida de este hombre. ¿Y por qué Dios lo hizo de esa manera? Por lo que acabamos de ver. Versículo número 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué iba a probar Dios en Abraham? Obediencia, fidelidad, fe. Pero no me han dicho la introducción. ¿Ah? ¿Cómo dice, hermano? Relación con Dios. ¿Alguien dijo por aquí? Fe. ¿Ah? El amor hacia... ¿Cuán dispuesto estaba de renunciar a la bendición externa para darle lugar a Dios en su corazón internamente? Lo que Dios va a probar con Abraham. Hay gente que dice, mire, y si Dios ya lo conocía, ¿para qué lo reprobó? ¿Para qué lo probó? O sea, cuando digo reprobar, ¿para qué lo probó y lo volvió a probar? ¿Verdad? Dios sabe cuánto lo amamos, ¿verdad, hermanos? Amén, ¿sí? Y por eso cuando Pedro se sintió acorralado, le dice, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo. Si te amo o no te amo, tú sabes. Cuando Dios llama a Abraham, lo llama para hacer una prueba. ¿Cuán dispuesto está Abraham de despojarse de lo externo para darle lugar interno a Dios como debería ser? Entonces Dios viene y llama a Abraham y dice el versículo número 1: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió a mí aquí, toma ahora, ¿a quién, hermano? A tu hijo. ¿Era una bendición ese hijo? Sí, una promesa incluso. Y el Señor viene un día y le dice a Abraham, mira Abraham, yo veo que amas a ese muchacho y está bueno. Pero ¿cuán dispuesto o qué lugar está ocupando ese muchacho en tu vida? ¿O no está ocupando acaso ese muchacho el lugar mío en tu vida? Y ahí vuelvo otra vez cuando tenemos las cosas que nos gustan, que nos agradan, pero esas cosas ocupan el lugar de Dios en nuestra vida. Entonces nos movemos según lo que amamos. Y hacemos cambios según lo que amamos. Y a Dios lo vamos dejando allá afuera, ¿verdad? Que siga tocando la puerta. Y eso es lo que Dios quiere resolver con Abraham. Y dice el versículo, y mire cómo Dios se lo remarca, versículo número 2, y dijo, toma ahora a tu hijo. Número 1, ese es tu hijo. No tenés otro, es ese el que ha... Y luego le dice el versículo, a tu hijo único. A tu hijo único, a Isaac. Y luego le dice, a quien amas. 3 cosas extraordinarias. Tu hijo, el único y a quien amas. Tu hijo,
el único y a quien amas. En otras palabras, lo que Dios va a probar de Abraham, cuán dispuesto está Abraham para amar a su hijo, a su único hijo, pero sin comprometer el lugar de Dios. Cuánto amo yo las bendiciones de Dios sin comprometer el lugar de Dios. Ese es el punto. Cuánto amo yo al Señor sin comprometer el lugar de Dios. Y el versículo número 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asna y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo que fuera. Ahora, mis queridos hermanos, volvamos a nuestro relato del versículo número 2. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo a Abraham? Fíjese bien, dice el versículo, la segunda parte: ofrécelo allí en holocausto. En la Biblia hay 2 cosas que son diferentes. Sacrificio es una cosa y holocausto es otra cosa. El sacrificio es lo que se hacía siempre. Es más, en el santuario del desierto, cuando se hacía un sacrificio, se sacaba los huesos, el estiércol del animal, la ceniza, y se iba a botar fuera del campamento. En el caso del holocausto es algo parecido a Primera de Reyes, primer libro de Reyes. Vamos a ir ahí rapidito, capítulo 18, para tener un contexto de lo que en realidad Dios le está pidiendo a Abraham. Primer libro de Reyes, el capítulo número 18. Vamos a ir rapidito ahí. Y veamos lo que aconteció en este holocausto. En este holocausto, dice el versículo 36, Primera de Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, Elías no va a hacer un sacrificio, va a hacer un holocausto. No un sacrificio, él va a hacer un holocausto. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. El versículo número 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Mire lo que era el holocausto. El holocausto era la consumación total del ofrecido. La quema total, por así decirlo, de lo que se estaba ofreciendo. Eso era un holocausto. En un sacrificio podría sobrar un poquito del animal ofrecido. En un sacrificio podría quedar algo quemado o chamuscado por ahí para luego deshacerse de él. Pero en un holocausto era tal el fuego y la presión del fuego que no debía quedar nada. Y si fuese posible, menos ceniza. ¿Y qué le pidió Dios a Abraham? ¿Sacrificio u holocausto? ¿Qué le pidió? Holocausto. O sea, Dios le está diciendo a Abraham: mira, Abraham, yo quiero que tomes a tu hijo, tu único hijo, y que me lo lleves allá al monte y que no quede ceniza de él. ¡Wow, hermanos! ¡Qué tremenda prueba la que Dios le está dando a Abraham! No debe quedar ceniza de él, debes llevarlo. Tú lo amas, llévalo allá al monte y debes entregarlo de tal manera que no quede nada. No quiero un hijo medio chamuscado aquí. No quiero algo que amas, que medio lo quemes y lo traigas de regreso, por lo menos para recuerdo. Quiero, dice, que sea un holocausto con la vida de Isaac. Y quiero saber si me amas o no. Eso es todo. Ahora, hermanos, el versículo dice, para tener el contexto de lo que sucedió en Elías: entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Clase de holocausto, o qué acción era el holocausto. Era la consumación total de aquello que iba a ofrecerse al Señor. ¿Y qué le está pidiendo Dios a Abraham? Hazme ceniza ese muchacho. Y Dios le recuerda a Abraham y le dice: a Isaac, a quien amas, a tu único hijo, aquel que amas, el que nació en tu vejez, aquel hijo maravilloso, me lo vas a llevar, porque yo miro que lo estás amando y lo amas tanto. Y ahora yo quiero ver si eres capaz de la bendición que yo te he dado, si eres capaz de desocupar el lugar de Dios en lugar de la bendición. Y eso es lo interesante que nos ha pasado a los seres humanos. Hemos ocupado el lugar de Dios con las bendiciones que Dios nos da.
Y no es que se desprecien las bendiciones, pero el problema está cuando la bendición ocupa el lugar de Dios y yo no soy capaz de desprenderme de la bendición para darle el lugar que Dios merece. Ese es el grave problema. Ahora, hermanos, los que han leído Patriarcas y Profetas, esa decisión de Abraham no fue de la noche a la mañana, ¿verdad? Ustedes han leído lo que sucedió. Correcto, fue un proceso. Dice que Abraham le volvió a pedir a Dios otra señal y dice, Señor, de verdad eso es lo que quiere. Y dice que Dios no le volvió a hablar, no le volvió a dar ninguna orden. Y Abraham pensaba y decía, cuando usted lee el relato ahí dice que Abraham se detenía, ¿le digo a Sara o no le digo? No, ¿verdad, hermano? Correcto, ¿le digo o no le digo a la mamá del muchacho? No, ¿le digo al muchacho? No, tampoco. ¿Le digo a los siervos? No, tampoco. Dice la Biblia que cuando llegó allá a la montaña, le dijo a los siervos, nosotros, versículo número 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham no le dice a los siervos lo que está sucediendo. Ahora, mi querido hermano, aquí quiero ir por lo menos 3 o 4 leccioncitas rapiditas de este relato que todos conocemos. Número 1, en primer lugar, ¿creyó Abraham que su hijo moriría ese día? ¿Qué dicen ustedes? Oh, maravilloso lo que usted dijo, hermano. Abraham creyó. Lo que me dice mi hermano acá, es posible que mi hijo muera. Pero fíjese bien, Abraham creyó. Y la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe, porque le creía a Dios. Pero ¿qué fue lo que Abraham le creyó a Dios? En realidad, en ese contexto, ¿que él iba a resucitar o que Dios iba a cumplir la promesa en ese hijo? ¡Oh, tremendo! Abraham sabía que Dios le había prometido que ese hijo era el hijo de la promesa. Dios le había dicho que ese hijo iba a vivir. Dios le había dicho. Por lo tanto, la fe de Abraham se centra en lo que Dios ya le había dicho. Abraham sabía que ese era el hijo de la promesa. Y por eso dice la Biblia que le creyó Abraham a Dios. Y Abraham dice, conociendo a Dios, yo sé que este muchacho va a ir, algo va a suceder allá. Yo no sé si va a morir, yo no sé si va a llegar a hacerse el holocausto, pero yo sé que Dios no miente, que Dios ha prometido a bendecirme, que Dios ha prometido una nación de este muchacho y Dios no miente. Hermanos, ¿le creemos hacia Dios? Cuando aprendamos a creerle a Dios de tal manera, nuestra vida va a cambiar. ¿De verdad? Vamos a dejar de enamorarnos de las bendiciones y enamorarnos del dador de las bendiciones. Es mejor ser fiel a Dios, hermanos, y creerle a su promesa. Nosotros le creemos a las promesas ya hechas y vivimos de las promesas, pero resulta que no siempre le creemos a Dios. Abraham sabía que Isaac era el hijo de la promesa, por lo tanto tenía que vivir. Eso era lo que Abraham creía, eso es lo que él sabía. Y él dice, Dios no me va a engañar, Dios no me va a mentir, este muchacho va a regresar conmigo, porque Dios cumple sus promesas. Y Dios sigue cumpliendo las promesas hoy en día. Número 2, Abraham sabía que su Dios era tan poderoso, que Dios es poderoso y que tenía el poder para levantar a ese muchacho de las cenizas si fuese necesario. Abraham confiaba tanto en Dios, estaba tan convencido que Dios es capaz de levantar de la ceniza una vida destruida, un matrimonio destruido, un hijo destruido, un hijo en la drogadicción, un hijo en pecado, un hijo destruido totalmente. Dios tiene poder, hermanos, para levantarlo. Y eso lo creía Abraham. Abraham sabía que aún de las cenizas, cuántas veces de las cenizas Dios ha levantado un matrimonio, de las cenizas ha levantado un hijo, de las cenizas ha convertido un marido, de las cenizas ha traído a alguien. Dios tiene poder y aún de las cenizas Dios puede levantar a los seres humanos. Y Abraham creía eso.
Y eso llevó a Abraham a confiar. ¿Por qué nosotros a veces no llegamos hasta ahí? Porque creemos más en la bendición que en el que da la bendición. Ay, no, pero si yo pierdo esto, nunca más lo vuelvo a encontrar. Ah, pero si a mí me pasa esto, nunca a saber qué va a pasar de mí. Porque confiamos más en la bendición que en el que da las bendiciones. Nos sentimos tan cómodos, hermanos, con las bendiciones, que no somos capaces de probar más a Dios. Y no somos capaces de sobreponernos a las promesas más grandes que Dios tiene para nosotros. Y número 3, solamente vamos a dar 3 por motivo de tiempo. Número 1, dije, Abraham sabía que Dios le había prometido que ese hijo viviría. Por lo tanto, Abraham creía que ese hijo iba a regresar con vida. Número 2, Abraham sabía que Dios es poderoso, que de las cenizas podría levantarlo nuevamente y entregárselo sin ningún problema. Dios tiene poder. Y donde usted no mire la posibilidad, Dios tiene grandes posibilidades. Aunque yo no vea, yo diga, mire, está imposible. Dios es el Dios de los imposibles. Y número 3, mi querido hermano, lo que Abraham tenía que hacer era confiar y actuar. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Confía y actúa. A veces nosotros decimos, mire, yo confío. Y motivamos al hermano, confíe usted también a Dios. Pero cuando usted está pasando por esa prueba, se le olvida que es consejero del otro. Porque es en la prueba, en la dificultad, en el polvo de la derrota, donde necesitamos la gracia de Cristo Jesús. Y es en el polvo de la derrota donde la gracia de Dios se manifiesta. Por lo tanto, mi querido hermano, a nosotros nos toca confiar, a nosotros nos toca creer y a Dios le corresponde actuar en favor de los seres humanos. Ahora, rápidamente, 2 cositas nada más. ¿Por qué razón Abraham no le dijo a su esposa lo que estaba pasando? Por ahí dijeron, porque lo iba a desanimar, ¿verdad? ¿Ah? Iba a haber pleito fuerte, iba a decir, ¿cómo va a matar al muchacho tan bonito que está? Sabe, mi querido hermano, sabe hermano querido. Óigame bien lo que le voy a decir, y se lo voy a decir con mucho respeto y en el nombre del Señor. Nosotros lloramos demasiado. Lloramos demasiado. No he empezado a tener un problema cuando ya le he contado a todo mundo, hermano. Y entonces la gente lo queda viendo, pobrecito, dice el hermano, viera lo que está pasando. Ay, pobrecito ese hermano, viera lo que está pasando. Porque nosotros, hermanos, a veces no esperamos que Dios actúe. ¿Sabe una cosa, hermano? La prueba era de Abraham, no era de Sara. ¿De quién era la prueba? No era para Sara. Nosotros tenemos que aprender que hay pruebas que son para nosotros. Y nosotros, en el nombre del Señor, tenemos que aprender a confiar y a luchar con Dios. A luchar en oración, en confianza en Dios. Porque hay personas que no tienen nada que ver con la prueba que yo estoy pasando. Y a veces no edifica. Y a veces nos ponemos a llorar. ¿Y por qué llora, hermano? Y entre más gente hay, más lloramos, ¿verdad? Para que alguien se nos acerque y nos diga, ¿usted por qué está llorando? Ay, mire, hermano, le estoy pasando, hermano. Ay, mire, hermano. Y es para que la gente diga, pobrecito, hermano. Usted sabe, hermano, Abraham contándole a todo mundo lo que va a pasar para que uno le dijera, mire, hermano, haga esto. Y ahí aparecen los consejeros por todos lados. Y consejeros, haga esto, hermano. Usted hubiera hecho esto, hermano. Dios te hago esto. No dejamos que Dios trabaje. Y dice, Abraham sabía que la prueba era para él. No tenía por qué ir a desanimar y a desvelar a Sara. Es mi prueba, dice, es mi prueba, es conmigo. Porque hay cosas que son conmigo, porque Dios está perfeccionando mi carácter individual. Dios no siempre trabaja en grupo, Dios trabaja de manera individual, en el taller, dice, trabajando con esa pieza. Abraham sabía que la prueba era de él. Ahora, hermanos,
el silencio y la oración. Número 2, el silencio y la oración nos ayuda a entender mejor el plan de Dios para mi vida. Cuando yo lucho delante del Señor, ayúdame, ilumíname, Señor. La quietud, el silencio. Vuelvo al libro, Patriarca y Profeta. Dice que Abraham salía de noche de la tienda calladito. Salía de la tienda calladito y volvía a ver las estrellas y decía, Señor, es conmigo la batalla, háblame, instrúyeme, dime. Porque es en el silencio donde los seres humanos escuchamos mejor los planes de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Pero la lección más grande se encuentra más adelante. Dice el versículo número 10. Versículo número 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos, y fue Abraham, lo tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Hermanos, ¿a quién representa ese cordero? Un día apareció en el mundo enredado en las miasmas del pecado. Un día apareció en el mundo enredado en el odio, en el rencor, en la avaricia, en la vanidad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero de Dios, ese día cuando llegó donde Abraham, salvó al hijo de Abraham. Pero el hijo que vino en forma de cordero, vivió este mundo en miseria de pecado, fue golpeado, bofeteado, herido, maltrecho, despreciado por los hombres, varón de dolores, quebrantada su vida. Pero ese cordero no solamente salvó a un Isaac, sino que salvó tu vida y mi vida del pecado. Y eso se llama gracia. Cuando Cristo vino a este mundo como un cordero humilde, como un cordero que no tenía nada que ver con Isaac, nada que ver con Abraham, nada que ver el animalito solo enredado allí en ese arbusto para ser sacrificado. Un día Cristo vino a este mundo, caminó en este mundo, sufrió los vituperios de la cruz, la burla, el menosprecio, el escarnio, fue llevado a la cruz, fue colgado de una cruz para que nosotros tengamos vida eterna. Para eso vino el cordero. Ahora la pregunta es, ¿y tú qué vas a hacer con ese cordero? ¿Y tú qué haces con ese cordero? Ese cordero vino para ocupar el lugar que el ser humano le quitó a Dios. Ese cordero vino para enseñarnos a vivir en armonía con el cielo. El cordero vino para enseñarnos que hay poder en su sangre. El cordero vino para enseñarnos que hay que perdonar. El cordero vino para enseñarnos que hay que humillarse y hay que volver a Dios el corazón y la vista. Cada día, hermanos queridos, ese cordero está con los brazos abiertos para brindarnos su gracia, su misericordia, su perdón. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos llegar a nuestros Isaac, nuestras cosas que amamos, convertirlas en ceniza para que ese lugar que tanto apreciamos y amamos sea ocupado nuevamente por Cristo Jesús. Ese es el lugar de Dios. Por eso la palabra dice, yo estoy a la puerta, yo llamo. Si alguien oye mi voz, si alguien abre la puerta, yo voy a entrar, yo voy a cenar, yo voy a vivir, yo voy a estar con Él, estaremos con Él para siempre. El Señor nos ofrece perdón, reconciliación, vida, nos ofrece gracia, nos ofrece una eternidad, nos ofrece paz, nos ofrece no más lágrimas, no más muerte, no más separación. ¿Y qué hacemos nosotros con ese cordero? La pregunta es, ¿y qué ocupa tu corazón hoy? ¿Qué ocupa ese lugar de Dios dentro de ti? ¿Lo ocupa el Cordero de Dios? Yo quiero hoy, querido hermano, orar para decirle al Señor, Señor, pruébanos cada día, enséñanos a vivir cada día
de tal manera que Cristo ocupe el lugar de nuestra vida, que sea el Señor el centro de nuestra vida. Dejémonos, hermanos, de apreciar, de exaltar aquellas cosas que son buenas pero que deben estar afuera. Lo único que debe ocupar nuestro corazón es Cristo Jesús. Es la presencia de Cristo en mi vida. La presencia del Cordero en mi vida. La presencia de Jesús cambia mi vida. Estamos listos hoy para decirle, Señor, yo te amo. Yo te amo a ti. Yo te amo a ti. Yo quiero que mi lugar dentro de mí, que no ande fuera tocando la puerta, entra de una vez a mi vida. Transforma mi vida, cambia mi vida, lléname de gracia, usa la gracia y restáurame. Solamente Cristo Jesús puede hacer eso. ¿Quieres orar conmigo? Si quieres orar conmigo, ponte de pie. Y que le digamos, Señor, gracias por la gracia maravillosa. Gracias por ese regalo, ese don extraordinario, en que siendo pecadores está el Cordero de Dios que quita el pecado. El Cordero de Dios que limpia, que transforma, que cambia. Que ese Cordero de Dios trabaje en nuestra vida todos los días. Vamos a orar. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el Cordero, Cristo Jesús, porque es la gracia de ese Cordero solo, inmolado, herido, bofeteado por nuestros pecados, es el que debe vivir en nuestro corazón. Señor, hoy abrimos nuestro corazón a ti. Ocupa el lugar ideal en nuestra vida. Ocupa el lugar en nuestros corazones. Que nuestro deseo, lo que amamos de este mundo, aunque sea bueno, maravilloso, sea ceniza. Y que Jesucristo ocupe el lugar que debe ocupar en nuestra vida. Señor, trabaja en nosotros. Transfórmanos, cámbianos, límpianos. Haznos diferentes cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y será hasta la próxima ocasión.